Hola, ¿qué tal? Voy a seguir haciendo exámenes, esta vez de análisis 1 de la UTN, es del primer parcial, voy a hacer 3 ejercicios. Son todos de derivación. El primer ejercicio que tenemos acá es, me dan una función así dada en forma implícita, o sea, esto es una hipérbola, ¿no? Y me piden cuál es el punto de esta gráfica que sea más cercano al 3,0. Bueno, esta gráfica, si se acuerdan, cuando yo tengo algo como x cuadrado sobre a al cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado, cuando ustedes lo quieren graficar igual a 1 siempre, cuando lo quieren graficar, lo que hacen es marcar a sobre el eje x, b sobre el eje y, menos b, B, y por estos puntos, o sea, por estos puntitos de marcados así, pasan las rectas que van a ser las asíntotas de la hipérbola. Bueno, esto lo estoy haciendo menos que feo. Y después, por ejemplo, si el x es positivo, el gráfico va a ir acá. ¿No? Son asintóticas, ¿no? Esas rectas. Si el que es negativo es la x y el y es positivo, las gráficas irían acá. Entonces, bueno, este gráfico que está acá es de este estilo. Fíjense que el A va a ser la raíz de 2 y el B va a ser la raíz de 1. Entonces, yo marco raíz de 2, 1 y marco un punto. Entonces, va a pasar por ahí una de las rectas asintóticas y por el menos A1 pasa la otra y el 0, ¿no? Entonces, por ahí pasaría entonces la curva que me están dando. Después, otra cosa, el punto 3,0 es un punto que está sobre el eje x positivo. Obviamente los valores de x, dada estos dos brazos de la hipérbola, los valores de x que van a estar más cercanos a este punto no van a ser de este brazo, siempre van a ser de la parte de los x positivos. Eso es una cosa que tengo que verificar cuando hago todo el ejercicio. Bueno, dicho esto, vamos a hacer el ejercicio en sí. Yo quiero los puntos que estén más próximos. Entonces yo sé cuál es la fórmula de distancia. La fórmula de distancia entre dos puntos es x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado, raíz cuadrada. Es como un teorema de Pitágoras, ¿no? Sale del teorema de Pitágoras en realidad. Y cuando yo quiero hacer, reemplazar acá, el x0 y el y0 ya los tengo. Son el 3 y el 0. Tengo x y en realidad también la tengo porque es lo que me daría de despejar de aquí. En realidad son dos valores de y que voy a tener, porque fíjense que va a ser un y positivo y un y negativo, o sea, esto es en realidad módulo. Pero, bueno, pero igual acá va a ir al cuadrado. En realidad tendría que poner los dos casos, pero fíjense que como es con el 0 y esto está al cuadrado, en realidad van a dar igual. Y yo quiero hallar el mínimo de la función distancia, y ustedes saben que para encontrar un máximo o un mínimo de una función, tengo que derivar e igualar a 0. Pero como esta raíz no me gusta, es muy fea, lo que voy a hacer es evaluar una función que va a depender de x, que va a ser distancia al cuadrado. Total, el mínimo de distancia va a ser análogo al mínimo de distancia al cuadrado. Y me estoy ahorrando todo este despiole de la raíz. Entonces, bueno, x lo dejo como está, menos 3, que es el x del punto x0, al cuadrado, más y, que lo saqué del despeje de la función hipérbola, de la ecuación de la hipérbola, quiero decir, menos 0, porque era 3, 0, todo al cuadrado. Y busco el mínimo de esto. Para buscar el mínimo de esto, voy a tener que derivar e igualar a 0. Yo previamente acá hice el cuadrado del binomio, que es el cuadrado del primero, el cuadrado del segundo y el doble producto del primero por el segundo. Y en esta parte cancelé esta raíz. O sea, acá ya se me fue otra de las raíces que molestan porque elevé al cuadrado, ¿no? Entonces, junto lo que tiene x cuadrado con lo que tiene x cuadrado, lo que tiene x con lo que tiene x, los números entre sí, y me da esta expresión parabólica. Entonces, derivo esto
y lo igualo a 0. Voy a tener un solo valor de x para el cual voy a tener la mínima distancia. O sea que para x2 voy a tener el punto donde la distancia va a ser mínima. Y además, para sacar el i, como esto era módulo, ¿se acuerdan que era cuando pasa un cuadrado como raíz, queda el doble signo, más y menos, o sea, el módulo? Entonces reemplazo el valor de x en la expresión del despeje que hice ahí y me va a dar un valor positivo y un valor negativo. Entonces, de esta manera obtengo los dos puntos que van a ser la solución de mi ejercicio. O sea, va a ser el 2, 1 o el 2 menos 1. Fíjense que estarían, bueno, acá está medio mal dibujado, tendrían que ser perpendiculares estas. Y este es el primer ejercicio. Bueno, vamos a hacer el siguiente. A ver qué era. Acá está. Bueno, en este ejercicio me daban, este era el enunciado, una función que era horrible, básicamente espantosa, que era coseno cuadrado de 7x por g de esta cosa, más 3 elevado a la x cuarta más 2. Y como información me daban que su derivada, la derivada de todo esto, valía 8 cuando x vale 0. Me piden calcular la derivada de g, y g está acá. Entonces, en realidad, este ejercicio me está diciendo lo que hay que hacer. Lo primero que tengo que hacer es la derivada de esa función. Entonces, acá hay un producto, voy a aplicar la derivada del producto, que es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar, y bueno, como hay una suma, más la derivada de la parte esta de este sumando que está acá. Y por otro lado, cada una de estas funciones que está acá, cada una es una función compuesta. Entonces hay que aplicar regla de la cadena o de la función compuesta o de función, no sé cómo lo llaman. Entonces, fíjense que acá el 2 baja. Entonces me queda 2 por el coseno de 7x. Una vez que derivé este 2 que lo bajé, tengo que derivar el coseno. Entonces la derivada del coseno es menos el seno de 7x. Bueno, como derivé el 2 y derivé el coseno, tengo que derivar el 7x. La derivada de 7x es 7. Siempre en una función compuesta voy desglosando. O sea, derivo primero la potencia, pasa el 2 multiplicando por la función que me queda. Después sigo con la que me queda. La derivada del coseno menos seno y la función que me queda. Y derivo finalmente esta. Lo mismo voy a hacer con la g, aunque la g no la conozca. Entonces, bueno, cuando hago la derivada en esta parte porque acá hice la derivada del primero por el segundo sin derivar. Ahora, cuando hago la derivada de esta g, que no sé quién es, tengo que tener en cuenta que al derivar g es la derivada de g, que lo dejo expresado porque no la conozco, por la derivada de la función de la parte de acá adentro, que es 14x más 4, por la derivada, bueno, de nada, por la derivada, por este sin derivar. Y después, más la derivada de la exponencial. La derivada de vuelta es una función compuesta. Si yo tengo 3 elevado a algo, por ejemplo a la x, la derivada de esto es 3 a la x logaritmo de 3. Entonces acá hago eso, es 3x a la cuarta más 2 por logaritmo de 3 por la derivada de la función que tiene adentro. Bueno, todo este lío, esa es la derivada. Una vez que hice esa derivada de la función, la voy a reemplazar en 0. Entonces, donde diga x, en cada lugar donde diga x, van a reemplazar por 0. Fíjense que, por ejemplo, seno de 0 es 0. Entonces, todo este término se me va a ir. Estoy después acá. Cuando reemplazo acá, me queda g' de 0, esto me queda 4 y esto me queda 1, porque coseno de 0 vale 1. Entonces, acá tengo este 1. Este no se me va. Pero en esta parte, como me va a quedar de vuelta un 3x, cuando x es 0 también todo esto se me va, me queda nada más que esto. Y esto tiene que ser igual a 8. Entonces, ¿qué me resta hacer de acá?
tengo el 3 al cuadrado, acá se me borró. Paso el 4 dividiendo y el 3 dividiendo. O sea, acá dividido, también divido 9. Entonces, esto me va a quedar tipo así. Bueno, vamos a hacer el otro que tengo por acá. Este hice dos cosas para este ejercicio. Lo hice de dos maneras diferentes. Ustedes después elijan la que más les guste. Bueno, fíjense, en este ejercicio lo que me pedían era que encontrar dos rectas que fuesen paralelas a la recta esta celeste que está dada acá, que sean tangentes, o sea, que corten en algún punto, o sea, esas dos rectas que estoy buscando tienen que cortar en algún punto a esta hipérbola, que me dan una expresión de la hipérbola. El ejercicio, en realidad, la función me la daban así en forma implícita, y acá para poder hacer el gráfico la transformé en esta forma de la hipérbola, ¿no? O sea, para verlo, porque recuerden lo que les decía al principio. Yo tengo abajo de i cuadrado, tengo b al cuadrado o a al cuadrado, como lo quieran llamar, que es 4 y acá esto es 9, o sea que la raíz de esto sería 2 y la raíz de esto es 3, o sea, en x tengo que moverme 3, en y tengo que moverme 2 y con eso hago el gráfico de la hipérbola esta. Saco las dos asíntotas. Y después, como el que es positivo es el i, son brazos que se abren de esta manera. Entonces, tengo una recta, tengo una hipérbola y necesito las dos ecuaciones de las dos rectas que sean paralelas a esa recta, que sean tangentes a la hipérbola. La ecuación de la recta tangente ustedes la pueden encontrar con la derivada en el punto por x menos x0 más f de x0. Siempre la ecuación de una recta es la pendiente por x más b, y la pendiente es, digamos, la pendiente de una recta tangente a una función, siempre es la derivada en un punto. Cada punto sería diferente, ¿no? Pero en un punto determinado siempre es la derivada. Cuando ustedes, por ejemplo, escriben, bueno, si yo ya sé que la derivada es la pendiente, cuando yo reemplace un punto de la recta, que es el punto de tangencia, de acá voy a sacar b. Y este b les va a quedar i0 menos f' en x0 por x0. Entonces fíjense que reemplazado acá me va a quedar la ecuación, o sea, en vez de poner f' de x por x más menos f' de x0 por x0 más i0, digamos, reordeno esto y me queda f' en x0, que es la pendiente, por x menos x0 más i0. Entonces, esto en realidad es la ecuación de la recta tangente. Bueno, dicho esto, ¿qué tengo que hallar? Como siempre, la derivada. Entonces, tengo dos caminos. Un camino que por ahí es el más fácil. Derivo la función, es la derivada de esta raíz, es 1 sobre la raíz por la derivada de la cosa que tiene la raíz adentro. Como siempre, ¿no? Es la derivada de una raíz, acuérdense que es 1 sobre 2 raíz, y si acá hay una cosa, por la derivada de la cosa. Entonces, esa derivada me daría esta expresión. Bueno, entonces, bueno, eso es por un lado, ¿no? O sea, ese sería un camino. Por otro lado, yo podría decir, esta función la tengo dada así, me lo daba el ejercicio, me la están dando en forma implícita, y para poder hallar la derivada de i', que es la que yo estaría necesitando, lo que tendría que hacer es derivar todo esto respecto de x. Entonces, ¿cómo se deriva esto respecto de x, que está igualado a 0? Se deriva
pensando que la y es una función de x. Entonces, cuando tengo 9y cuadrado, la derivada sería 9 por 2y, porque baja el exponente, por y'. 4 por x cuadrado sería 4 por 2 por x. Y la derivada de 36 es 0. Entonces, de ahí me queda este y' para despejar, que es la derivada. Lo despejo. Me queda en función de y. Entonces, bueno, el lío viene acá porque tengo que saber quién es y otra vez tengo que despejarlo. O sea que voy a hacer el mismo pasito que hice acá. Lo despejo y resulta que obtengo la expresión de y que voy a reemplazar en la de y'. Y obtengo el mismo resultado que obtuve acá. O sea, de un camino u otro camino llego a lo mismo, como lo quieran hacer. Entonces, volvamos ya a la parte ya derivada, que estoy acá. O sea, hice la derivada de la y me tiene que dar un medio. ¿Por qué? Porque este era dato de mi problema. Esto era mi dato. Entonces lo igualo a un medio y trato de despejar. Puedo multiplicar cruzado, paso el 2 para allá, paso esto para el otro lado. Puedo, digamos, voy haciendo pasando la raíz como potencia para el otro lado. Voy haciendo todo el despeje. Esto ya es un despeje simple, esto a esta altura ya lo saben. Y llego a que x cuadrado es 81 sobre 4. Ojo acá, cuando este cuadrado lo paso como raíz, aparece la palabra módulo. Entonces me queda módulo igual a 9 sobre 2. Entonces los puntos de tangencia, me aparecen 2 puntos de tangencia, que es razonable, fíjense acá, es razonable porque uno va a hacer, para que sea tangente y paralela a esta, va a pasar una por acá y la otra por acá. Entonces, bueno, hay que escribir los dos, son 2 rectas tangentes, no es una sola. Entonces, ¿cómo la voy a escribir? Bueno, cuando uno de los x sea 9 medios, el y va a ser raíz de 13. Esto lo saqué reemplazando simplemente la x, donde decía x la fórmula despejada de la y. ¿Ven? Lo mismo, cuando x es menos 9 medios, el y es menos raíz de 13. Entonces, de esta manera obtengo los 2 puntos. Esos los reemplazo en la ecuación de la recta tangente y obtengo el resultado. Creo que eso es todo.